Bueno, se reconoce que la teoría del desarrollo social de Vygotsky sostiene que la comunidad y el lenguaje juegan un papel central en el aprendizaje. Por otro lado, tenemos a Piaget, que Piaget, como lo hemos estado viendo, él concluyó como que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre mediante etapas. Y Vygotsky, como que de cierto modo rechazó las ideas que Piaget propuso y él planteó que las interacciones con el entorno ayudan al aprendizaje. En cuanto a las experiencias que las personas aportan a la situación de aprendizaje y estas influyen de manera importante en el resultado. Recuerdo que cuando yo estaba en preescolar o primero, por lo general las mesas eran como de grupitos. Más o menos me puedo acordar que eran como de 5 o 6 puestos por mesa. Y recuerdo que un día nos hicieron como una actividad de integración en la cual teníamos que reconocer diferentes texturas mediante la repostería. Y recuerdo que hicimos como pancitos, si no estoy mal. Y en ellos como que nos teníamos que ayudar mutuamente. Había claramente una persona que era experta en repostería y nos decía cómo teníamos que utilizar la masa, qué forma le debíamos como de dar, cuánta azúcar le teníamos que poner y así, pero pues esta tarea como que era vigilada o bueno, sí, aplicada por así decirlo bajo el control de personas que ya eran expertas en el tema y de nuestros docentes claramente. Recuerdo que fue bastante divertido y lo realizamos en los grupitos de las mesas que antes mencionaba, que eran como de 5 a 6 niñas, porque pues mi colegio era femenino. Y recuerdo que eso fue una locura total, porque unas nos ayudábamos a otras y decíamos que un pancito estaba más lindo que el otro y que me ayudara a hacerlo de tal forma o de tal otra, y creo que aquí pues está evidenciado como la teoría sociocultural de Vygotsky, porque pues ya más adelante vamos a resaltar como ciertos elementos que nos ayudan en cuanto a reconocer cuáles son estos aspectos de la teoría. La autorregulación es cuando las personas, que en este caso son los niños, atienden a las instrucciones de otras personas generando un conocimiento. En el ejemplo se ve la autorregulación como las instrucciones dadas por el tutor hacia los niños, instruyéndolos tales a utilizar la masa, la mezcla, qué formas debe que tener la masa, cuánta azúcar se le debe que agregar y cuánta agua o leche. Y estas actividades están bajo la vigilancia de un profesor. Según lo entendido, la motivación se compone de unas subunidades que son los puntos claves para la motivación. De la misma manera, son factores que influyen en la motivación y el aprendizaje. El primero de estas subunidades es la tarea. La tarea es el planteamiento de actividades y tareas de las cuales se genera un aprendizaje. En el ejemplo, las niñas aprendieron a hacer pancitos y a reconocer las diferentes texturas, actividad que se realizó por medio de la repostería. La segunda es la autoridad. Es cómo los estudiantes toman la responsabilidad, control y toman un papel de liderazgo para la realización de actividades de aprendizaje. Podemos escuchar y ver en el ejemplo cómo las niñas tomaban el control, responsabilidad y liderazgo en ellas mismas para la realización de los pancitos. Y el tercero es el reconocimiento. Es la aplicación de elogios e incentivos para hacer las tareas. En el ejemplo se evidenció el incentivo, que fue la idea de hacer pancitos, que al final resultó en algo motivante, debido a esa ayuda entre compañeras y profesores, generando un elogio que entre ellas mismas se daban refiriéndose a sus pancitos. De la misma manera, pienso que les generó un aprendizaje, ya que la profesora los elogió por sus pancitos y eso las motivó aún más.
Siguiendo con lo de mi compañera, encontramos los grupos y estos grupos son realizados por los estudiantes de cualquier cantidad de personas y pueden ser grupos tanto grandes como pequeños. En el ejemplo se vio un grupo conformado de 6 niñas generando como una interacción entre ellas. En el tema de la evaluación se refiere a la supervisión y la evaluación del aprendizaje. Entonces aquí encontramos en el ejemplo que las niñas claramente fueron supervisadas por la profesora y por el tutor y entre compañeras evaluaron su trabajo hecho. En el tema del tiempo, el tiempo es en el que se genera la actividad y qué tanta carga tienen los estudiantes. Nosotros pensamos que el trabajo realizado por la niña se generó en un tiempo adecuado, tomando en cuenta que son niñas para realizar los pancitos, pero de igual forma no tuvieron como tanta carga en la realización de este trabajo, sino que su único objetivo era hacer pancitos. Mediado socialmente. En la teoría de Vygotsky se saca la idea de que el aprendizaje es un proceso mediado socialmente. Otras teorías de igual forma están de acuerdo en el que los procesos de aprendizaje son significativos cuando se dan en un entorno social. En el ejemplo que se presentó está mediado socialmente, debido a que tuvieron un aprendizaje gracias a ese apoyo social entre la profesora y entre las mismas compañeras, ya que lo planteado en el ejemplo se ayudaban entre compañeras a la realización de la forma de sus pancitos o de la cantidad del azúcar que se le echaba a los pancitos. Por último, pero no menos importante, tenemos el ambiente de aprendizaje y estas actividades suelen incluir fuentes primarias de datos y materiales y es muy común que los estudiantes trabajen en grupos construyendo de forma eficaz nuevos conocimientos y habilidades. En el ejemplo planteado anteriormente se evidencia que le dan como unos materiales para realizar estos pastelitos y construyen como nuevas habilidades para construir estos pasteles.